Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar la semana, la sesión semana 10 del Laboratorio de Sistemas, 4 de noviembre del 2020. El tema que corresponde hoy es el fenómeno de frenado. Docente David Stalin Sánchez Andrade. Muy bien. Vamos a entrar a trabajar algunos puntos importantes, ¿no es cierto?, sobre los cálculos del Laboratorio de Sistemas. En esta ocasión tenemos el sistema de frenos. Tenemos la desaceleración de frenado, ¿no? Es un punto, otro punto es el tiempo de frenado, otro punto es la distancia de frenado, otro punto tenemos la distancia hasta el paro, ¿no es cierto? Muy bien, y acá entramos a una explicación. Cuando nosotros hablamos de la desaceleración, tiempo y distancia de frenado, dice, los vehículos llevan instalaciones de frenos para poder reducir la velocidad. La desaceleración de frenado es la reducción, ¿no? La reducción reducción A de la velocidad, ¿no? A significa eso, lo vamos a representar por A. La aceleración, que significa aceleración, y también desaceleración, que es lo inverso, ¿no es cierto? Lo vamos a representar por A. De la velocidad en una unidad de tiempo. Por efecto, la aplicación de los frenos, ¿no? Ver sección 20.3, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Por ejemplo, un automóvil que marcha con una velocidad de 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. ¿Por qué sale 25 metros por segundo? Hay una fórmula para convertir los kilómetros a metros, ¿no? Y las horas a segundos. Entonces, dividimos solamente 90 kilómetros por hora, pero si está en kilómetros por hora, entonces dividimos 90 kilómetros por hora entre 3.6 y nos va a dar 25 metros por segundo. Entonces, dice, por ejemplo acá, un automóvil que marche con una velocidad de 90 kilómetros por hora, que es igual a 25 metros por segundo, se detiene en 10 segundos. Su desaceleración es igual a 25 metros por segundo, ¿no es cierto? Entre 10, que es igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Para encontrar la desaceleración, entonces estamos dividiendo qué cosa acá, ¿no? Los 25 metros por segundo que encontramos acá, ¿no? Entre 10 segundos. Y eso nos va a dar igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. El tiempo de frenado es el intervalo T de tiempo durante el cual están actuando los frenos, ¿no? Entonces, nuevamente, el tiempo de frenado es el intervalo T de tiempo durante el cual están actuando o están trabajando los frenos, ¿no es cierto? La distancia de frenado, durante el tiempo de frenado, dice, el vehículo recorre todavía una distancia determinada. Esa distancia S, va a estar representado por S, se llama distancia de frenado. Nuevamente, distancia de frenado. Durante el tiempo de frenado, el vehículo recorre todavía una distancia determinada. Esa distancia S se llama distancia de frenado. Entonces, aquí tenemos un vehículo, ¿no? Que significa, acá está una flechita donde dice VO, significa velocidad inicial. O sea, este vehículo va a salir con una velocidad inicial. Está partiendo de acá, del eje de la Y del eje de las X, está partiendo prácticamente. Las ruedas traseras está en el punto crítico 0, ¿no es cierto? Eje X y eje Y, eje Y y eje X, ¿no es cierto? Entonces, acá este vehículo ya avanzó un poco más. Ya avanzó un poquito más y entra, va a frenar, ¿no es cierto? Va a tener una desaceleración de frenar. Supongamos que va a frenar este vehículo, ¿no? Pero ya avanzó un poco acá, ¿no? Ya avanzó un poquito acá. Entonces, esta distancia que ha avanzado de aquí, que está acá, ¿ven? Se llama distancia de susto y de reacción, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver más abajo. Distancia de susto y reacción. Este pequeño que avanzó y que frenó y que está frenando el automóvil, esta pequeña distancia de acá, que es igual a esta de acá, se llama distancia de susto y reacción, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la distancia de frenado es la distancia desde acá, desde la distancia de susto y reacción
hasta acá, ¿está bien? Hasta donde paró las ruedas, la rueda delantera, ¿no es cierto? Y las traseras, o sea, recorrió todo esto de acá. O sea, ¿qué quiere decir la distancia de susto y reacción? O sea, cuando nosotros algo se nos cruza al frente, primero nos impactamos, ¿no? Reaccionamos. Ese pequeño susto tiene un tiempo, ¿no es cierto? Tiene un pequeño tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de acá? Pequeño tiempo. Y mientras que pisamos, ¿no es cierto? Mientras que pisamos el freno, el carro ya recorrió desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Este de acá, hasta acá, ¿no es cierto? Ya recorrió hasta ahí está, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos acá que en el susto, en la distancia de susto-reacción, tenemos esta pequeña distancia de acá, ¿no? En la distancia de frenado, es desde aquí, desde la distancia del susto, ¿no? Hasta acá, solamente hasta acá, es la distancia de frenado, ¿no es cierto? Pero respecto a las ruedas traseras, ¿no? Y la distancia hasta el paro, significa que es todo, ¿no? O sea, la distancia del susto, ¿no es cierto? ¿No? Y hasta acá, con la distancia de frenado. O sea, se suma la distancia del susto y reacción más la distancia de frenado. ¿Ah? Este recorrido desde aquí hasta acá, bueno, es la distancia que recorrió la rueda delantera, más que todo, ¿no? Recorrió todo esto de acá. Las ruedas delanteras acá está. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya saben que existe una distancia de susto. Número 2, distancia hasta el paro, dice. Desde que aparece un peligro, ¿no es cierto?, hasta que se para por completo un vehículo, recorre una distancia superior a la de frenado por dos razones. El tiempo que tarda en reaccionar el conductor, ¿no?, que son fracción de segundos, que se denomina tiempo de susto y reacción, ¿no es cierto? Que es esto de acá, el tiempo de susto y reacción. ¿Ya? Entonces, distancia hasta el paro. Desde que aparece un peligro hasta que se para por completo un vehículo, recorre una distancia superior a la de frenado, por dos razones. El tiempo que tarda en reaccionar el conductor, que son en fracción de segundos, que se denomina el tiempo de susto y reacción, que es esta de acá. Y número 2, el tiempo de reacción de los frenos, desde que se pisan los frenos, desde que se aplican, hasta que ejercen toda su acción, hasta que se paran, ¿no es cierto? O sea, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá. Muy bien. Dice, durante este tiempo de susto y reacción, el vehículo sigue avanzando con la velocidad inicial. Es pues lógico que la distancia hasta el paro es mayor que la distancia de frenado. La distancia hasta el paro es desde aquí hasta acá. Acá está, ve, con las flechas. ¿Ve? ¿Está bien? Es mayor, dice, que la distancia de frenado. ¿Cuál es la distancia de frenado? Solamente desde aquí hasta acá. Solamente hasta acá. De aquí hasta acá. Listo. Muy bien. Entonces tenemos unas notaciones acá. Que dice S total significa distancia hasta el paro, que va a ser medio en metros. S, distancia de frenado en metros. S1, distancia recorrida durante el susto y reacción en metros. A significa desaceleración de frenado. Acá le ha faltado la colita para la A. En metros por segundo al cuadrado. Puede ser acá aceleración o desaceleración de frenado metros por segundo al cuadrado. VO significa velocidad inicial, que es igual metros por segundo. T significa tiempo de frenado, ¿no? Nos va a dar en segundos. T1, que significa tiempo de susto y reacción. Reacción que está medido en segundos, ¿cierto? Muy bien. Observación. La aceleración y la desaceleración se calculan del mismo modo. La aceleración y desaceleración se calculan del mismo modo. Tenemos acá una fórmula con ejemplo. Desaceleración, vamos a encontrar una desaceleración, un tiempo y distancia de frenado. Muy bien, tenemos una fórmula 1 de velocidad inicial, que es igual al tiempo por la aceleración o desaceleración. Acá está, la velocidad inicial es igual a T por A. Segunda fórmula, tenemos distancia de frenado, S significa distancia de frenado, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, sobre 2. Muy bien.
Si de la fórmula 1 se despeja t, de acá se despeja t, nos quedaría velocidad, t nos quedaría velocidad inicial sobre aceleración, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces esta fórmula lo vamos a reemplazar, esta fórmula 1 lo vamos a reemplazar en la fórmula 2, ¿ya? Entonces, si la fórmula 1 se despeja t y su valor se aplica en la fórmula 2, resulta, nos sale una nueva fórmula, fórmula 3, ¿no es cierto? Acá tenemos, esta fórmula de acá es un derivado de esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de la distancia de frenado. Entonces, si acá despejamos t, va a ser igual a velocidad, t igual a velocidad inicial sobre a. Muy bien, pero en la fórmula 3 tenemos distancia de frenado es igual a velocidad inicial por el tiempo sobre 2, que es la misma que este de acá. Ah, entonces, este de acá que hemos despejado, lo vamos a reemplazar acá, en esta de acá. Entonces, nos queda igual velocidad inicial por velocidad inicial sobre la aceleración o desaceleración sobre 2, ¿cierto? Resolviendo esta fórmula, ¿no es cierto? Nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Muy bien. Entonces acá tenemos un ejemplo para comprender mejor. Ejemplo 1. Calcular la distancia de frenado de un turismo que va en marcha a 72 kilómetros por hora, que se desacelera a razón de 5 metros, A es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, dijimos, cuando nosotros queremos encontrar a metros por segundo, entonces tenemos que convertir, ¿no? Velocidad inicial es igual a 72, ¿no? Kilómetros por hora sobre 3.6, y esto nos sale que es igual a 20 metros por segundo. Entonces ya convertimos, ¿no? A metros por segundo. Listo. Entonces, sabemos que velocidad inicial, ¿ya? Entonces, velocidad inicial, 20 metros por segundo. Entonces, ahora nos están pidiendo calcular la distancia de frenado. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula de acá. ¿Ya? Esta fórmula de acá, la fórmula 3S es igual a la distancia de frenado. Tenemos que ver qué datos nos dan para, de acuerdo a eso, utilizamos la fórmula, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros acá la velocidad inicial, ya lo tenemos, que es 20 metros por segundo, y la desaceleración A es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces solamente reemplazamos, ¿no? Si S es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2A, esto nos va a dar en metros, reemplazamos velocidad inicial es igual a 20 al cuadrado sobre 2 veces la desaceleración, que es 5. Entonces acá nos va a quedar 20 al cuadrado sobre 10, ¿no es cierto? Y esto es igual a 40 metros. Entonces, el tiempo, la distancia de frenado de aquí para acá va a ser solamente de 40 metros. O sea, en 40 metros el carro va a parar, mejor dicho. Por lo tanto, ¿sí? Distancia de frenado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Acá está, ¿ve? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la desaceleración. Muy bien. Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos las fórmulas ya resumidas. Desaceleración de frenado A es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia de frenado, ¿no? Esto nos va a dar en metros por segundo al cuadrado. O también la desaceleración es igual a la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, nosotros, de acuerdo al problema, a los datos del problema, tenemos que ir viendo las distintas fórmulas, ¿no es cierto? El tiempo de frenado. El tiempo de frenado es igual T, es igual a velocidad inicial sobre la aceleración o desaceleración. O también es igual a 2 veces la distancia de frenado sobre la velocidad inicial. Esto nos va a dar en segundos. La distancia de frenado es igual, acá tenemos, S es igual a velocidad inicial por el tiempo sobre 2. O también es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la desaceleración. Esto nos va a dar en metros, ¿cierto? Esta fórmula de acá es la misma de acá. Y la velocidad inicial es igual al tiempo por la desaceleración, que también es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la desaceleración por la distancia de frenado. Y eso nos va a dar en metros por segundo. Entonces, lo único que tenemos que ver, qué datos tenemos, y de acuerdo a eso, utilizamos las distintas fórmulas, de acuerdo al problema, que es lo que nos pide, por supuesto.
Problema número 2. ¿Cuál es la desaceleración de un camión que yendo a 80 kilómetros por hora necesita tan solo 60 metros para quedar detenido al frenar? Entonces, yo necesito convertir mi velocidad inicial a metros por segundo. Entonces, ¿qué hago? 80 kilómetros por hora entre 3.6 me va a dar igual a 22.2 metros por segundo. Ya tengo, ¿no es cierto? Pero acá nos pide cuál es la desaceleración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fórmula utilizaremos? Esto de acá, ¿no? Acá está. Entonces, acá está. ¿Ve? Entonces, esta fórmula, nos conviene esta. Desaceleración es igual a velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia frenada. Entonces, ya tenemos acá, reemplazamos 22.2 al cuadrado sobre 2 veces la distancia de frenado, que también ya nos están dando acá, que es 60 metros, para que quede frenado el vehículo. Y esto nos va a dar 4.11 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces, la desaceleración nos sale en metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Problema 3, calcular la velocidad inicial de un turismo que se frena con una desaceleración. Nos están dando el dato de desaceleración, 4.5 metros por segundo al cuadrado. Y que alcanza el reposo tras recorrer 50 metros. Ya nos están dando, ¿qué cosa? La distancia de frenado. Entonces, lo único que hacemos, si ya tenemos desaceleración y distancia de frenado, nos está pidiendo calcular la velocidad inicial. O sea, acá está, velocidad inicial. ¿Cierto? Esta es la fórmula, ¿cierto? Esta fórmula, este de acá, T por A, no nos conviene porque no tenemos el dato del tiempo. Entonces nos conviene esta de acá porque tenemos la desaceleración, ve acá, y la distancia de frenado. Entonces reemplazamos, esto nos va a dar en metros por segundo. Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 2 a, ¿cuál fue? A 4.5 metros por segundo al cuadrado, que está a 4.5 por la distancia de frenado, que es por 50. Resolviendo esta radicación, nos sale que es la velocidad inicial con que partió, con que inició el vehículo, es igual a 21.2 metros por segundo. ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora queremos, si ahora queremos la velocidad inicial, nos salió 21.2 metros por segundo. Pero ahora queremos en kilómetros por hora. Entonces la inversa, ¿no? Multiplicamos 21.2 por 3.6. Ahora multiplicamos. Ya no dividimos, ¿no? Como fue acá, ¿ve? Acá dividíamos para convertir kilómetros a metros por segundo. Pero ahora queremos convertir metros por segundo a kilómetros por hora, entonces tenemos que multiplicar 21.2 por 3.6 es igual a 76.3 kilómetros por hora. ¿Alguna consultita, jóvenes, hasta ahí? No hay. Entonces, como no hay, está sobreentendido que todo está claro. Muy bien. Continuamos acá entonces con el otro punto que es la distancia hasta el paro. Hasta el paro. Lo vamos a poner un poquito más de zoom acá. Para encontrar la distancia hasta el paro se aplica la siguiente fórmula. Distancia hasta el paro será igual a la distancia de frenado S más velocidad inicial por el tiempo de susto y reacción. Entonces acá tenemos distancia, ¿no? S, paro, significa o total, ¿no? O total, distancia S de paro o total, ¿está bien? Es igual, ¿qué cosa? A S, que es la distancia de frenado, más la velocidad inicial por el tiempo de susto y reacción. Esto nos va a dar en metros. Muy bien. Vamos acá a un problema. Los tiempos de susto y reacción de un conductor y su coche son en total de 1.5 segundos. Ya tenemos el dato acá del tiempo, mírenme. Tiempo, ¿no? Calcular la distancia hasta el paro partiendo de los siguientes valores.
Nos están dando la desaceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Y también nos están dando una distancia de frenado que es igual a 40 metros. Entonces yo necesito primero convertir mis kilómetros. Estamos hablando del problema anterior, ¿no? Que estamos hablando de los 72 kilómetros por hora con respecto a este problema, ¿ya? Que nos están dando respecto a los 72 kilómetros por hora. Entonces dividimos velocidad inicial es igual a 72 entre 3.6 y nos sale 20 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad inicial. Ya tenemos que lo vamos a utilizar acá, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora solamente reemplazamos. Entonces tenemos acá, distancia total acá hasta el paro es igual a distancia de frenado más velocidad inicial por el tiempo del susto y reacción, ¿no es cierto? Esto nos va a dar en metros. Entonces reemplazamos acá. Entonces, distancia total entonces hasta el paro es igual a 40, que es, ¿qué cosa? La distancia de frenado, más 20, que es la velocidad media, 20 metros por segundo, por 1.5, que es el tiempo, ¿qué cosa? De reacción. Y esto nos sale que es 70 metros. Entonces, la distancia hasta el paro vendría a ser esto de acá. Desde aquí hasta acá. Respecto a las ruedas traseras, ¿no es cierto? Hasta las ruedas traseras. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro problema, ¿cierto? Entonces, no olvidar acá, acá estamos partiendo con una velocidad inicial, eje de las Y, eje de las X, punto de origen de acá, ¿no es cierto? Acá avanzó el vehículo, pero está frenando, ¿no? Desaceleración de frenado. Avanzó esto de acá. Está avanzando y se le presenta por acá, no sé, un perrito o alguien, ¿no? O un obstáculo. Entonces, mientras que reaccionó, ya pasó este tiempo, ¿verdad? Para que frene. Listo, muy bien. Entonces, ahora, acá, en este tiempo de acá, aplicó los frenos, ¿no? Pisó el pedal de frenos y el carro recién paró hasta acá. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que desde aquí hasta acá es la distancia de frenado respecto a las ruedas traseras, ¿no es cierto? Y desde aquí, no olvidar que esto de acá es la distancia de susto y reacción. O sea, recorrido desde aquí hasta acá y acá aplicó los frenos. Pisó los frenos y el carro recién paró hasta acá. Entonces, tenemos acá distancia de susto y reacción y de aquí para acá, distancia de frenado respecto a las ruedas traseras. Y si yo sumo todo, distancia de susto y reacción, que es esto de acá, más la distancia de frenado, me va a dar la distancia hasta el paro, ¿cierto? Lo que acabamos de ver ahorita con los problemas. Entonces, jóvenes, tener en cuenta siempre una recomendación, cuando nosotros vamos a resolver los problemas, tenemos que hacerlo respecto, utilizar las fórmulas respecto a los datos que nos pide el problema o que nos están dando. No hay que utilizar una fórmula donde no utilicemos los datos, ¿no? Entonces, hay que buscar una fórmula donde tengamos todos nuestros datos, lo posible. Muy bien. Entonces, acá tenemos la bibliografía y tenemos un trabajo productivo de distancia de frenado, ¿no es cierto? Solamente estoy cambiando los datos. Ustedes, de ejercicio de desaceleración, de ejercicio de velocidad inicial, de ejercicio de tiempo de frenados, acá tienen que despejar la fórmula del tiempo, ¿ya? Ejercicio de distancia hasta el paro. Solamente tienen que guiarse de los ejercicios que he propuesto acá, porque solamente estoy cambiando los datos, les estoy facilitando el aprendizaje, lo estoy haciendo un poco más práctico, más entendible, más fácil. Solamente estoy cambiando datos de acá, de este problema 1, de este problema 2, de este problema 3, ¿no? Y de este problema 4 acá, que estoy cambiando los datos, nada más. Entonces, ustedes tienen que guiarse para poder desarrollarse, va a ser su trabajo productivo con nota calificada.
¿Ya? Y acá, si ustedes quieren, van continuando. Acá tenemos unos más problemas para que vayan practicando. Sería lo óptimo, ¿no? Que ustedes vayan practicando, que tenemos más problemas para que ustedes vayan aprendiendo mucho más. Pero lo que sí es obligatorio es el trabajo productivo que estoy poniendo acá. ¿Ya? Son prototipos prácticamente de su aprendizaje, para su aprendizaje. Si no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar hasta la próxima sesión. Ha sido un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Cualquier consulta al celular, ya, al celular, al WhatsApp personal o, eh, o llamada telefónica, no sé, como ustedes gusten. Los trabajos productivos, las clases, por si acaso, también están en el aula virtual, las clases y los trabajos productivos. También lo pueden dejar su trabajo en el aula virtual y también quiero que me lo dejen en el WhatsApp personal. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego.